este espacio, ya que creemos que UNICEF es un actor, o ha sido y es un actor clave en lo que tiene que ver, como mencionó Néstor recién, todo el proceso que llevó a nuestro país a la sanción de la Ley 26061 y el proceso que actualmente se está desarrollando en relación a distintos programas que ponen en práctica, que van intentando poner en práctica esta perspectiva que enmarca la convención y la ley mencionada. Escuchamos a Andrés. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Nada de angustia, solamente tengo 5 diapositivas que voy a compartir con ustedes, ¿no? Las pueden contar, ¿eh? Tuve que quitar sobre la marcha como 4 que tenía ya de... ¿Qué? Exacto, no, para hablar un poquito más despacio. Sí, más pausado. Está sudoroso y todo. ¿Ah? Impresionante. Todo lo que usted quiera saber sobre infancia quedó dicho. No, hasta el director de niñez agotaba que tachaba partes de su presentación. Ya no lo digo, ya no lo digo. Bueno, a mí me han pedido que hable sobre primera infancia y lo que hemos trabajado son 6 reflexiones muy breves sobre el tema. Yo no les voy a hablar sobre la importancia que tiene el tema de primera infancia porque creo que estamos entre colegas que estamos totalmente convertidos en esta temática. O sea que asumo que todas las que estamos acá creemos que la inversión en primera infancia es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Pero sí vale la pena poner sobre la mesa 6 reflexiones. Si son 6, pueden ser 10 o 15, pero nosotros hemos seleccionado 6. Así que vamos con la primera, que es muy breve y que ha sido enfatizada bastante en la presentación anterior, y es: no nos preocupemos por el marco normativo, porque el marco normativo en Argentina es de primer nivel. Y lo digo sinceramente porque por lo menos lo que yo he visto en este corto periodo de tiempo es que los logros normativos que se han dado en el país siguen siendo una obsesión desde el punto de vista del análisis jurídico, que me parece válido. Lo que también veo es que siento, y es una opinión, pero siento que el análisis jurídico de esta etapa normativa es a veces tan intenso que aliena a muchos actores de la discusión, porque se ha complejizado de una manera enorme y ha opacado la intensidad del debate sobre el análisis en servicios. Entonces yo creo que esa es la primera reflexión en el tema de primera infancia. De normas no nos preocupemos, que normas hay y muy buenas. Y el avance normativo es espectacular. Y es espectacular si se le compara con cualquier país de América Latina. Avancemos con la misma intensidad en análisis de la parte de prestación de servicios en primera infancia, que es donde en realidad necesitamos un debate más rico y productivo. Reflexión número 2. Vamos bien en lo que es la reducción de las brechas medido por tasa de asistencia. Y es interesante este cuadro, yo los remito a que vean el año 2003 y miren los quintiles de ingreso. Y fíjense en la diferencia entre el 2003, primer quintil, y el 2003, quinto quintil. Fíjense la enorme brecha que había en ese momento de 28.5 en términos de tasa de asistencia comparado con 72.4 en el último quintil. Y a medida que van pasando los años, vamos al 2011 y fíjense que la brecha ha disminuido enormemente. Lo remito a la última fila. El quintil 1 es 55 la tasa de asistencia
y el quintil 5 es 74.6. Hay progreso concreto en términos de reducción de esas brechas y eso es una excelente noticia para el caso argentino. Obviamente que la agenda está puesta también, o sea, en realidad lo que quisiéramos es que no se presentara ninguna brecha, pero yo creo que las cifras son muy elocuentes en el sentido de que el debate público y las políticas públicas van en la dirección correcta. Reflexión número 3, esto quiere decir que ya llegué a la mitad de mi presentación. Las disparidades geográficas, nada que se nos van. Si miramos la parte de la sala de 5 años, las disparidades geográficas son mucho menores porque en realidad, como se explicó, el avance es enorme en sala de 5 años. Inclusive, si comparáramos provincias como el Chaco, que tiene una tasa de escolarización de sala de 5 de 88.8, estamos hablando de cifras del 2009, o sea que seguro que es más alto incluso ahora, y comparado con la provincia de Buenos Aires, o incluso comparado con Córdoba, que casi tiene el 100%, digamos que estamos siempre por encima del 90%, hay alguna disparidad. A medida que bajamos la sala de 4 y sala de 3, ya las disparidades en las provincias son mucho más altas. Hagamos el salto mortal y vamos a la sala de 3 y comparemos Formosa, que tiene 7.7, y comparémoslo con provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que tiene 67.3. En este caso a Córdoba no la veo tan posicionada como aparece en sala de 5 años. Pero lo importante aquí es que las disparidades, así como hemos logrado, o el país ha logrado, reducir las brechas por quintiles de ingreso, cuando las disparidades se miran por provincias, son mucho más acentuadas. Reflexión número 4. Políticas y programas de atención a la primera infancia existen también en Argentina y existen en los sectores. Y esas políticas están también muy instauradas en el discurso sobre política pública. Lástima que no haya llegado el ministro Sileone porque él está por ahí. Bueno, él realmente es un placer escucharlo hablar sobre la importancia de las políticas de primera infancia. Yo creo que el paso siguiente hacia el futuro como reflexión para Argentina, que lo han logrado algunos otros países de la región, es tener una sola política de primera infancia que realmente esté liderando y articulando todos los programas sectoriales. Como lo voy a mencionar al final, en mi última reflexión, esta parte de la integralidad y la intersectorialidad es lo más difícil de lograr. Yo siempre hablo con mis colegas en la oficina, es difícil de lograr al interior de UNICEF, que somos así de chiquitos. Imagínense lo que es lograr la intersectorialidad en la dimensión del Estado argentino. Pero los chicos menores de 5 años no los podemos dividir por sectores, es decir, no podemos decir, bueno, esta parte del chico la atiende salud y esta parte la atiende educación. Esa intersectorialidad se logra con una política de primera infancia y una sola que tenga liderazgo al más alto nivel. Inclusive hubo una convocatoria el año pasado, Gabriel fue muy activo en esto, un súper evento que hizo la Presidencia de la Nación con todos los ministerios sectoriales, hubo participación, nosotros también estuvimos muy involucrados, hubo más de 1.200 personas de todas las provincias argentinas hablando sobre primera infancia y seguramente tú coincidirás conmigo de que una de las cosas que surgió de ese evento es la necesidad de tener una gran política nacional de primera infancia. Reflexión número 5, los desafíos. De 0 a 5 años, y ahí alrededor de los desafíos hicimos este circulito todo sofisticado de 4 burbujas, pero es un poco para indicar dónde están los desafíos en términos del futuro, que también marcan la agenda, que es la última reflexión que tenemos. Uno es lo que tiene que ver con información socioeducativa sobre el segmento de 0 a 3, porque ahí no hay prácticamente nada. Y es difícil generar también información para este segmento de la población. Entre otras cosas porque hay pocos puntos de contacto a veces entre el Estado y los chicos en esta edad, entonces no es fácil generar la información. 2, que es la burbujita de mano derecha, son los servicios de atención integrales de 0 a 3 años. Aquí básicamente lo refiero un poco a lo que hablábamos al principio y es la parte normativa está y existe.
ahora avancemos con la misma intensidad a la parte de servicios integrales para estos chicos. La burbuja de abajo, otro gran desafío, la intersectorialidad. Es súper difícil a tener respuestas intersectoriales. Y si miramos experiencias cercanas, como en el caso de Chile, cuando estaba la presidenta Bachelet en el poder, yo creo que ella con este programa de Chile Crece Contigo lo que mostró es que se logró en gran parte la intersectorialidad, seguramente con muchas limitaciones, pero en parte se logró por el liderazgo personal de la presidenta. Y aquí el liderazgo de la presidencia también es notorio, pero la estructura política de Argentina hace que ese esfuerzo sea mucho más complejo. O sea, la intersectorialidad a veces se logra a nivel nacional, pero el liderazgo tiene que ser de tal naturaleza que pueda también eso llevarse a las provincias. Y finalmente, el tema de calidad en el nivel educativo inicial. Ahí nosotros hemos conversado varias veces con el gobierno sobre la idea de universalizar también la sala de 4 y hacer bastante énfasis en lo que tiene que ver con poblaciones en más estado de vulnerabilidad, como es el caso de los chicos indígenas. Y la última reflexión, y aquí se termina mi presentación, tiene que ver con un punteo de una agenda conjunta de trabajo sobre primera infancia. Y de todo este punteo yo rescataría 4 ideas. La primera, que ya he mencionado, hay una brecha enorme entre lo que es el discurso de intersectorialidad, de integralidad y la complejidad que tiene una gestión pública con estas dos características. Y sé que hay plena conciencia de esto en todos los niveles del Estado, pero operativamente hay un gran desafío ahí de trabajo y la intersectorialidad es como cuando uno tiene un problema. Yo pienso que es mejor hablar de ella y volver a hablar y volver a reunirse y volverla a discutir porque es algo que se va logrando con la articulación gradual de los sectores. La segunda, necesitamos más información. Esto no es solamente en el caso de Argentina, sino en el caso de América Latina hay poca información que sea relevante para primera infancia, que complemente indicadores tradicionales, porque hay indicadores de mortalidad infantil, hay indicadores de desnutrición, pero necesitamos otros indicadores que nos ayuden a complementar. Por ejemplo, necesitamos mapas de desnutrición mucho más detallados, donde podamos identificar para el Estado una focalización de su gestión. Necesitamos información sobre desarrollo cognitivo de los chicos en esta de 0 a 3 años o de 0 a 5 años. Necesitamos información que nos muestre prevalencia de ciertas enfermedades entre los chicos. Es decir, hay cosas que podemos afinar en los sistemas de información que nos complementen los indicadores tradicionales. Tercero, las evaluaciones de impacto también sobre políticas, porque hay muy buena evolución en términos de inversión social y mi colega Sebastián Weisgras, que va a estar acá con ustedes, va a hacer una presentación muy completa sobre la forma como el Estado argentino ha ido aumentando su inversión social. Pero ahí tenemos 2 temas de agenda hacia el futuro. Uno es el impacto de esa inversión, incluso muchas veces en diálogos con gobernadores que han aumentado la inversión social geométricamente en este segmento, ellos mismos dicen que no tienen ni idea cuál ha sido el impacto concreto de esa inversión. Inclusive recientemente conversando con el gobernador de Santiago del Estero, él me decía que una de sus grandes frustraciones es que siente que ha aumentado mucho la inversión social en este segmento, pero no logra medir o contar una historia concreta de cuál ha sido el impacto de este aumento en la inversión. Entonces también para los tomadores de decisión y para los líderes políticos en las provincias se hace complejo asignar más recursos si es que eso no viene acompañado también de una buena documentación del impacto positivo que ha tenido esa mayor inversión social. Y eso se hace fundamentalmente a través de evaluaciones de políticas públicas que son fundamentalmente instrumentos de gestión. Bien, termino con una lámina que comprueba que mi presentación se ha terminado. Ahí está, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés.
Antes de escuchar a Gabriel Lerner, vamos a recibir y agradecemos la presencia del Ministro de Educación de la Nación, Alberto Silioni. Está atendiendo a la prensa. Así es, como lo habíamos anticipado, ha tenido una demora debido a que los vuelos se habían retrasado por problemas climáticos y hace unos minutos nada más acaba de llegar, estuvo atendiendo a la prensa y ya está con nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso, agradecerle la visita, la compañía en este momento tan especial para este seminario al Ministro de Educación de la Nación, el profesor Alberto Silioni y toda su comitiva. El secretario de Políticas Universitarias, el doctor Martín Gil, el jefe de Gabinete de la Nación, el licenciado Pablo Urquiza, arquitecta Patricia Morales, directora de Infraestructura de la Nación, está con nosotros. Están las autoridades compartiendo el comienzo de este seminario, el comienzo de estas dos jornadas con la niñez y la educación que organiza la Fundación Arcor. Le damos la palabra. Bueno, yo en primer lugar quisiera agradecerle al Ministro de la Nación el prestigiar este encuentro que estamos haciendo con motivo de nuestros 20 años y bueno, para nosotros siempre decimos desde la Fundación lo importante es de que lo nuestro sea un granito de arena que pueda ayudar, y creemos que todos los que estamos trabajando, todos los que están aquí acompañándonos, incluso de otras partes del mundo, eso para nosotros es también de mucha importancia. Y bueno, señor Ministro, yo quisiera, ya que estamos aquí, no perder yo o hacerles perder tiempo. Sabemos de su agenda y que contra las condiciones climáticas no se puede hacer nada, pero le agradezco mucho en nombre de la Fundación y de la empresa que hoy nos acompaña. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Los agradecidos somos nosotros. Para nosotros, señora, es un honor estar aquí. No queríamos dejar de pasar para testimoniar el respeto por el trabajo de esta fundación. Siempre es una buena ocasión para compartir con educadores, educadoras, para compartir con otros amigos como Néstor, como Andrés. Gabriel, creo que vas a hablar ahora en un rato. Formamos parte de una visión del Estado que me parece que también es una reflexión que se debe escuchar, que se une a la de los organismos que tanto defienden la infancia, a la de los investigadores. Por supuesto, aquí está la rectora de la Universidad de Córdoba y el prestigio de esta universidad. Lo veo ahí a don Francesco Tonucci, que siempre es un honor compartir con él, ¿no? Un amigo de la Argentina, puedo definir de esa manera, porque has venido y sé que tenés una relación de amistad con nuestro ministro Daniel Filmus. Así que bueno, para nosotros es un gusto. Lamentablemente, cuestiones climáticas han retrasado nuestra llegada. Quiero compartir algunas reflexiones breves, porque fundamentalmente lo que queríamos era saludarlos. Primero, saludar una vez más a la Fundación, a
a la importancia de la Fundación abordando estos temas, a ese aspecto que siempre es bienvenido de una empresa argentina de tanto prestigio, y hay otras empresas que avanzan en un concepto de responsabilidad social empresaria, y esto para nosotros es importante. Formo parte de un gobierno que ha saltado por encima esas aparentes contradicciones. Nosotros creemos en el valor de un Estado presente, pero también pensamos que el capital privado y las empresas que dan trabajo a los argentinos tienen el derecho y la necesidad de desarrollarse en nuestro país. La responsabilidad social empresaria es mucho más que filantropía y caridad, y recién estuve hablando con el gerente de la fundación de todo el despliegue de esta fundación, así que esa es ese es un aspecto que nosotros queremos destacar, y fundamentalmente compartir con ustedes el valor de trabajar con este tema de la infancia, de la primera infancia, de estos temas que preocupan a la Fundación y que han sido en algún sentido los ejes de la reflexión de hoy: la primera infancia, las oportunidades educativas, la relación entre infancia e inversión. La infancia, quizá ha sido dicho, pero es mucho más que un lapso en la vida de las personas. Hoy ya es una categoría social y política, podríamos decir. Es bastante común escuchar hablar de las adolescencias, de las infancias, porque nos hemos dado cuenta que hay particularidades, nos hemos dado cuenta que este es un tiempo de la distinción y no de la uniformidad, nos hemos dado cuenta que hay destinos que son diversos según dónde se nace, y siempre pensamos, como muchos, que la infancia está compuesta por la presencia de dos instituciones, que son la familia y la escuela. Si no hay familia y escuela, no hay infancia, hay chicos sueltos. Y nosotros pensamos, por eso quiero traer la posición del Estado, que en el último tiempo la sociedad argentina en su conjunto ha hecho un gran esfuerzo en términos económicos, en términos sociales, en términos de recuperar cierta autoestima como pueblo, para que vuelva a hacer presente el concepto de infancia, que no haya chicos sueltos, porque hay más escuela, porque hay más familia. Digo esto también advirtiendo que conocemos todo lo que nos falta, y que ningún ministro que se dedique a políticas sociales puede llegar un día ante un auditorio a decir llegamos. Nunca vamos a llegar, porque no hay óptimos fijos y siempre los derechos llaman a más derechos. Pero quiero compartir con ustedes que nos parece, o somos de la opinión, que la asignación universal por hijo, la inversión educativa, las mejoras salariales, la construcción de escuelas, están permitiendo advertir una realidad argentina que dista mucho de aquella otra donde el destino de la escuela se jugaba en el comedor. Me parece que lentamente vuelve a ocurrir que el destino de la escuela se juega en el único lugar donde se juega el destino de la escuela, que es en el aula, no en el comedor. Porque la escuela es la única institución social que tiene que transmitir aprendizajes. Entonces, creemos, y siempre lo decimos con respeto a otros puntos de vista, pero creemos que también lentamente se está recuperando la comensalidad. Nosotros tenemos esa mesa familiar, nosotros tenemos investigaciones que han hecho varias universidades nacionales respecto de la asignación universal por hijo, y no solo aquellos aspectos de incorporación de chicos a la escuela, sino otros aspectos quizá menos audibles, pero presentes. La mochila de los chicos va más provista, hay una mejor vestimenta, hay una reiteración de consumos culturales, hay la posibilidad de consumos recreativos que antes estaban más alejados. Bueno, esto también construye la infancia. No soy original,
pero es la postura del gobierno y seguramente la postura de todos, dejar atrás una posición compasiva respecto a la infancia y advertirla en el marco de que estos chicos, desde que nacen, son sujetos de derechos. Y esta expresión es fácil decirlo, se puede decir con ligereza, pero advertir que el otro es sujeto de derechos, en algún sentido responsabiliza al Estado y a la sociedad entera de una manera distinta. Los chicos no son los hombres de mañana, los chicos son sujetos de derecho desde que nacen hoy. Y esto, en algún sentido, a los primeros que interpela son a las autoridades, a los que tenemos ocasionales responsabilidad de gobierno, pero también a la sociedad en su conjunto, ¿no? Los educadores siempre recordamos ese dicho que dice que para educar un niño se necesita el pueblo entero, la tribu entera. Bueno, y en eso estamos. Los derechos no son derechos si no se pueden ejercer. Eso también lo hemos aprendido en esta democracia, que cada vez es una democracia que quiere incorporar más derechos, o sea, el derecho nominal que te figura en alguna ley o en alguna constitución. Si no lo podés ejercer, no lo tenés. Y la construcción que en la escuela debemos hacer es esa, ¿no? La construcción de subjetividad. Y para esto no es que hay que esperar a que los chicos sean un poco más grandes o al secundario, sino nosotros defendemos todas nuestras políticas de gobierno desde la primera infancia. Si el conocimiento da autonomía, la ignorancia genera dependencia, y esto se trabaja desde el primer tiempo de la socialización de los chicos. Cuando decimos que a los chicos hay que darles la palabra, algo que se está agitando hoy, me parece que exageradamente respecto de la participación política de los chicos, también lo decimos para los de la salita de 3 o de 4, hay que darles la palabra, hay que escucharlos, hay que... Hay que lograr que se vayan con sed de la escuela, y hay que tener también altas expectativas pedagógicas en toda ocasión. No hay certeza científica de cuál es el techo de ningún niño, ni de la Argentina ni en el mundo. Entonces, a veces nosotros advertimos que hay una mirada sobre la pobreza que provoca más pobreza, ¿no? Que es... ¿y cómo le vas a exigir si son chicos pobres? Nosotros decimos que donde hay pobres expectativas materiales tenemos que tener altas expectativas pedagógicas, porque es también un modo de defenderlos, es un modo de respetarlos. La construcción de su identidad, la consolidación de su autoestima, que los acompañará para toda la vida. La necesaria participación de la familia. Estamos en algún sentido siempre dando vueltas, buscando alguna alternativa para que la familia participe más de la escuela. Nosotros necesitamos mucha familia en la escuela. La familia, con todo respeto, no es comprar la rifa cada tanto, es estar al lado de sus niños, es estar al lado de sus educadores, es respetar a los educadores, valga también esa pequeña reflexión en tiempos donde a veces eso no ocurre. Quiero compartir brevemente con ustedes 2 o 3 cosas más. Ustedes saben que la educación es una de las funciones no delegadas de las provincias al Estado Nacional. Por tanto, nosotros tenemos siempre la obligación y el destino de trabajar junto con cada una de las provincias, que son los primeros responsables del sistema educativo. Nosotros somos optimistas. Yo quiero decir que en el último tiempo, y no es la opinión de un ministro la que voy a compartir ahora, creo que Néstor trabajó sobre cifras, ojalá que coincidamos, pero cifras que comparan censo 2001 y censo 2010, hay 218.000 chicos más en los primeros años de la escolaridad
argentina. La sala de 3 años pasó de un 30% de cobertura al 40%. Vuelvo a decir, no es una opinión que estoy dando, es censo 2001, censo 2010. La sala de 4 pasó del 48% al 70% de cobertura. Y la sala de 5 pasó del 78% al 92, 93%. Algunos dan una cifra inclusive un poquito más alta, pero preferimos referirnos a ese centro. Este incremento de la población escolar se da en un momento en donde en la Argentina hubo decrecimiento de la población general. O sea que es un doble esfuerzo que, pongámoslo en estos términos, no se adjudica a un gobierno, adjudiquémoselo a la sociedad argentina en su conjunto, y esto es para celebrarlo. Nosotros nos estamos, y quizá Gabriel adelante algo, estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social en la primerísima infancia de 0 a 3 años, y nos estamos proponiendo llegar al segundo bicentenario con todos los chicos de 4 años adentro de la escuela. Pero también el Ministerio tiene otras políticas, que son construcción de escuelas, que son ludotecas en buena parte de las escuelas, y por supuesto para los chicos de mejores condiciones sociales esto no es una novedad, pero les debo decir que cuando estas cosas llegan allí a chicos que en general están más alejados es una fiesta. Es educación sexual integral desde la primera infancia, porque nos preocupa el maltrato infantil, porque nos preocupa todos los delitos contra los menores. El 50% de las chicas abusadas conviven con el abusador, y porque creemos que a los 3 o 4 años también se puede empezar a tratar este tema en la escuela. Hemos incorporado como una decisión del Gobierno Nacional, en términos de televisión pública, un canal que es el canal Encuentro, y un canal para chicos que es la señal Paca Paca, que concibe a los chicos como sujetos de derecho, no como objetos de consumo. Que si ustedes lo ven, verán chicos que son parecidos a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, que hablan en argentino, que no dicen nevera, que no dicen aparcar, que hablan como hablamos acá en Córdoba o que hablamos allá en Buenos Aires, que atrás de los chicos o entre los chicos hay un pasaje que es bien identificado argentino. Y bueno, esto también a nosotros nos parece que es un modo de respetarlos y de construir ciudadanía. Somos conscientes de que falta mucho, formamos parte de una inmensa legión de argentinos que está aceptando ese desafío, y formamos parte también de una extensa legión de docentes, 900.000 docentes, que siempre tienen simpatía por el mundo que viene. Los docentes en la Argentina y en todo el mundo les encanta el desafío del mundo que viene, así que pensamos que con lo hecho, pensamos con la inversión de un Estado presente, pensamos que con la sensibilidad y el compromiso de empresas argentinas que pueden pensar socialmente, y con el auxilio de los docentes y de toda la sociedad, esto tiene un solo destino, que es seguir mejorando. Muchas gracias. El aplauso para agradecer las palabras del señor Ministro de Educación de la Nación, el profesor Alberto Sileoni. Le pedimos también a la arquitecta Lilia Pagani, presidente de la Fundación Arcor, a Santos Lío, que es gerente de la Fundación, y el mismísimo Ministro de Educación, que por favor vayan a ubicar sus lugares en esta sala para que podamos dar continuidad al panel que veníamos desarrollando. Muchísimas gracias entonces al señor Ministro por esta posibilidad que hemos tenido de escuchar sus palabras. Javier Rodríguez continúa con la presentación. Bueno,
Vamos a cerrar entonces este panel inaugural escuchando las reflexiones que comparte con nosotros, que va a compartir con nosotros Gabriel Lerner, quien es secretario de la CENAF Nacional, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, de Presidencia de la Nación. Él es abogado, ha sido coordinador de equipos técnicos de la Secretaría Nacional de Niñez e integra grupo de trabajo junto a magistrados del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de Defensa. Integrante de distintas unidades técnicas y judiciales relacionadas con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y representante alterno de la República Argentina en el Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño de la Organización de Estados Americanos. Para nosotros es muy importante contar con la presencia y la palabra de representantes de la CENAF. Como fue dicho en algún momento, la Ley 26061 marca un punto de inflexión y la traducción en términos de adecuación normativa de nuestro país, de los principios de la Convención de los Derechos del Niño, y la CENAF es fruto de esa ley, y los trabajos que ha desarrollado, que está desarrollando en los últimos años, tienen que ver con hacer presente, hacer concreto, hacer efectivo lo que tiene que ver con el plano discursivo y con esta afirmación del niño como sujeto de derecho. Escuchamos a Gabriel para cerrar este panel. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias a la gente de la Fundación Arcor, hago mías las palabras de Alberto, el ministro. En realidad, si ustedes fueran gente afortunada, quien debería estar acá es Alejandro Lerner tocando algo, porque ya se ha escuchado mucho, a distintas velocidades, sobre todos los temas, con muchísima profundidad y bueno, en fin. Yo quiero hablar aquí parado, además, porque no voy a hacer stand-up, esto es lo último que voy a decir gracioso, pero yo soy egresado de esta casa, hace mucho. Yo me recibí abogado en la Universidad Nacional de Córdoba en 1985. Y entonces yo estoy un poco conmovido, y esto del atril es fundamental para mí, porque yo formé parte de una generación que recuperó los centros de estudiantes de la Federación Universitaria, y en Córdoba lo logramos antes de que se votara en octubre del 83. Nosotros teníamos normalizada la Federación en los centros, era un enorme orgullo para nosotros, y entonces las tribunas eran, y como yo soy un militante, siguen siendo muy importantes para muchos de nosotros. Así que simplemente compartir eso, estoy emocionado y contento con poder hablar hoy aquí. Vine muchas veces a Córdoba en el trabajo como funcionario, pero nunca me tocó hacerlo aquí. Hay algunas caras de compañeros que compartieron aquella experiencia con nosotros y que seguramente, recordándolas, también se emocionan. Así que bien, algunas breves reflexiones, no sé si 6, 4, tenía como 3 power, una pila así de papeles, bueno, fui tirando y veré qué queda de todo esto. Obviamente un saludo afectuoso de la doctora Alicia Kirchner. Ella conoce que está haciendo esta actividad, sabe que nosotros íbamos a participar y nos pidió, como siempre, que les hiciéramos llegar a todos un saludo afectuoso de Alicia para todos ustedes. Yo creo que lo primero que... Bueno, gracias. A ver, primera reflexión, no sé si de 4 o de 17, ustedes, según las caras, veremos cuántas, pero en materia de políticas de infancia en general, estamos, como bien lo describió Néstor López, en una etapa de transición. Notoriamente estamos en un proceso muy dinámico de reconversión de políticas de distinta índole, y una primera afirmación que hizo nuestra Secretaría Nacional de Niñez cuando recién fue creada, cuando se sanciona la Ley 26061, fue de que no veníamos a reconvertir la minoridad, no veníamos a reconvertir lo que Mari Beloff llama el complejo tutelar clásico, porque la demanda que nos venía tenía que ver con eso. Venían los compañeros de organizaciones, los expertos, y dice, ¿ya cerraron tal instituto? ¿Ya echaron a tal juez?
ya le pusieron abogado al niño y toda la demanda estaba circunscripta a la democratización del mundo de la minoridad. Es decir, no se nos demandaba inicialmente que la Secretaría Nacional, tomando la convención, pensara políticas para el conjunto de la infancia, sino que se nos seguía convocando a actuar sobre el universo minoril. Es decir, se nos convocaba a consolidar de una manera democrática la fractura entre los menores, a los que les vamos a decir niños, y los niños a los que no sé cómo les íbamos a decir para diferenciarlos de los ex menores, ahora niños. Esta fue una cuestión muy fuerte en un primer momento. Nosotros hicimos un proceso de consultas para reglamentar la ley 26061, escuchamos organizaciones sociales de todo tipo, hasta sindicatos, la CGT, convocábamos expertos para ver qué expectativas había. No solamente era qué redactábamos, cómo era el decreto, finalmente el decreto 415, 416 del año 2006, sino qué expectativas había en la sociedad, en los especialistas en torno a la ley, y la demanda que venía era muy fuerte esta, una demanda de democratizar o desbrutalizar lo peor de lo minoril, que en aquel momento, ya en un proceso muy fuerte de deslegitimación, mantenía vigencia y que hoy, cuando uno mira bien, todavía encuentra continuidades, colectazos, instituciones, pensamientos, probablemente ya no hegemónicos, probablemente que no permiten hacer grandes carreras políticas, ni técnicas, ni académicas, pero están allí. Y si están allí, hay niños que lo padecen. Digo esto porque no estamos discutiendo solamente cuestiones conceptuales, sino cuestiones conceptuales, ideológicas o técnicas que hacen que un niño sea o no sea feliz, padezca o no padezca tanto. En esa mirada de intentar abordar integralmente el proceso de la reforma, decidimos al mismo tiempo que no podíamos abandonar la reforma de las viejas competencias minoriles, porque ahí había niños y sigue habiendo chicos separados del medio familiar, sigue habiendo chicos con medidas judiciales, sigue habiendo chicos que son víctimas de formas extremas de violencia o explotación. Entonces decidimos mejorar esas políticas e ir ampliando la agenda de la Secretaría a nuevas políticas que abarcaran el conjunto de los niños. Primera infancia, pongo dos ejemplos de las competencias históricas del mundo de la minoridad, hoy de las secretarías de niñez, direcciones de niñez, consejos de niñez y adolescencia, que están en proceso de reconversión. Lo que hoy llamamos niños sin cuidados parentales, niños separados del medio familiar. Hay una pequeña minoría de lo que podemos llamar la primera infancia que por afectaciones que sufren en la vida familiar ameritan que existan decisiones que separen a esos niños del medio familiar y pasen a tener algún tipo de cuidado alternativo en instituciones o en familias de acogida, hasta que se resuelve si esos niños pueden volver, si se removieron las causas que dieron origen a la separación y pueden volver a su contexto familiar, ya sea la familia nuclear o la familia ampliada, o si definitivamente hay que pensar en que accedan a una nueva familia definitiva, es decir, que sean dados en adopción. Allí hay un trabajo muy intenso, lo hacemos con UNICEF, hay un trabajo que está colgado en la página de UNICEF, si no me equivoco, también en la del Ministerio de Desarrollo Social, los convoco a verlo, relevamiento sobre la situación de niños y niñas sin cuidados parentales en la Argentina, es un trabajo con mucha información muy desagregada, y de allí yo quería sacar un primer dato para pensar, o nosotros venimos pensando, pero para pensar juntos algunas prioridades en materia de primera infancia. En el universo de esos 15.000 niños relevados que estaban viviendo en instituciones separadas del medio familiar, hay felizmente más chicos grandes que pequeños, porque los grandes son los chicos que ya vienen de la época de la institucionalización más masiva y que era muy difícil generarles proyectos autónomos o retornos al medio familiar, y lo que ha reducido el número de niños, porque hace 6, 7 años eran 20.000 en esta situación y hoy son 14.000, lo que ha reducido es que los criterios de toma de decisión son más restrictivos. Ahora, cuando vamos a analizar qué pasa con las medidas excepcionales, esto es léxico 26061, medida de abrigo, si conocen la ley de la provincia de Buenos Aires, según cada ley provincial tiene nombre diferente, pero es la decisión administrativa o judicial de que un niño sea separado del medio familiar. Cuando miramos los más chicos, decisiones tomadas en los últimos años, nos aparece que en el 44% de los casos el factor que determinó la separación del niño del medio familiar ha sido la violencia,
por parte de ese medio familiar, de algún sujeto del medio familiar contra ese niño, nos aparece que un 31% ha sido por una situación de abandono extremo, que es una manifestación de violencia por omisión, si se quiere, y un 13% por situaciones de abuso sexual, y después hay un 10-12% por otro tipo de causas. En otras palabras, en las familias con mayores dificultades para cumplir con los deberes que la Convención le ha impuesto, con las responsabilidades que la Convención, que el paradigma le ha impuesto, con el soporte del Estado, por cierto, con el acompañamiento del Estado, por cierto, donde hay problemas de graves vulneraciones de derechos, el problema de la violencia contra los niños y contra los más pequeños es un tema que está a la orden del día. Yo no podría afirmar, por falta de los estudios de aquí se habló, si es un fenómeno que es creciente o que hoy lo estamos visibilizando más. Lo cierto es que el problema lo tenemos allí, lo tenemos en nuestros rostros, enfrente nuestro, y es parte de los insumos con los cuales desde la Secretaría Nacional generamos algunas políticas que ahora les comento. En ese sentido, en torno a la información, Andrés ha sido muy reservado y yo solamente voy a dar un título. Buena parte de esos datos que hasta aquí no tenemos, antes de fin de año vamos a estar publicando un relevamiento sobre condiciones de vida de la infancia y la familia en Argentina, una encuesta muy profunda, muy amplia, 28.000 hogares, un trabajo que hicimos en alianza a la Secretaría Nacional de Niñez, con aval del Consejo Federal de Niñez, con UNICEF, y vamos a saber mucho más y vamos a tener una línea de base. Vamos a tener una línea de base que nos va a permitir ver situaciones de evolución, el problema del trato para con los niños, problemas de violencia, qué reconocen los padres, qué no reconocen, temas de trabajo infantil, con participación, uso de los niños del tiempo libre, participación en organizaciones, en fin, un montón de elementos que hasta el momento no hemos venido midiendo y que vamos a tener una primer fotografía muy compleja para poder mejorar las políticas y además una línea de base para poder ir viendo cómo nos va en el futuro. Segundo tema que tiene que ver con la primera infancia y que tiene que ver con las competencias históricas, el problema de la adopción. Hay un grupo pequeño de niños que, porque han quedado huérfanos, no son la mayoría, cuando son huérfanos generalmente es el propio medio familiar extenso el que incluye a los niños en su seno, sino que en general los niños víctimas de graves vulneraciones de derechos son los que terminan en los circuitos de la adopción. Tenemos problemas serios, al menos en dos sentidos. Por un lado, dificultades en los circuitos, en la agilidad, en las intervenciones técnicas, en el diálogo entre lo judicial y el poder administrador para hacer más eficaz la intervención, pero tenemos un problema que es tanto o más grave. En la Argentina, la mayoría de las adopciones son el resultado de una guardapuesta. ¿Qué queremos decir con esto? De familias, parejas, que buscan niños para adoptarlos y que en lugar de estar en las listas de espera y esperar que un juez asigne un niño, comienzan a recorrer el país y contactan ellos con mamás, muchas veces jóvenes, siempre de conducción muy humilde, y pactan a título oneroso o gratuito, no viene al caso, no es lo determinante, la entrega del niño. Es decir, la decisión sobre si ese niño debe ser dado en adopción o no, no la toma una autoridad técnica investida con las facultades que tiene que tener como un juez, es decir, la decisión sobre la adoptabilidad la toma una familia en situación de vulnerabilidad que por ahí no recurrió al Estado para ver si podía tener apoyo para la crianza del niño, y la selección de la familia no la hace una autoridad que puede evaluar cuál es la mejor familia para ese niño, sino que es un acuerdo privado que luego es homologado judicialmente. Es decir, la mayoría de los jueces, sobre todo en algunas jurisdicciones, entienden que es un derecho de esa mamá elegir a esa familia de un barrio rico de San Isidro, a la que conoció en Oberá, en Misiones, o en Añatuya, en Santiago del Estero, y que a poco de conocerla le parece a ella que esa es la mejor familia para la crianza del niño. La reforma del Código Civil, que el proyecto de reforma del Código Civil aborda muy seria y eficazmente estos temas. Allí podemos llegar a tener una respuesta. No va a poder haber adopción en la Argentina por postulantes que no hayan estado en un registro con una debida intervención judicial y quedan terminantemente prohibidas las guardas puestas, las entregas privadas de niños a título gratuito o a título oneroso. Digo esto, es una pequeña minoría de niños las que atraviesan los circuitos de la adopción, pero si en algún lugar un niño es un objeto, es en ese tipo de adopciones. Ese tipo de entregas
Son entregas donde un niño es exactamente lo mismo que un paquete o un bolso. No tiene historia, por supuesto, por lo general no se los escucha porque son muy pequeños, no tiene historia, no hay ninguna consideración respecto de qué es lo mejor para su bienestar, sino que son acuerdos privados que después son homologados judicialmente. Nuevas competencias que venimos asumiendo vinculados con la primera infancia. Son dos ejemplos, podríamos hablar de otros temas vinculados con las viejas competencias. Venimos promoviendo muy fuerte en todo el país y trabajando con provincias, municipios y organizaciones para incrementar el trabajo no solamente en los medios de comunicación, sino a nivel territorial de las comunidades, de interpelarnos y educarnos para mejorar el buen trato para con los niños. Ya no estamos hablando solo de prevención de la violencia, queremos ponernos un poquito más atrás, queremos ir un poco más atrás. Cuando hablamos de violencia ya estamos pensando en el niño golpeado, en el servicio, que está bien, trabajamos con eso. Queremos ir antes, queremos discutir el grito, queremos discutir entre nosotros, interpelarnos, queremos discutir el grito, queremos discutir el insulto, queremos discutir la no escucha, queremos discutir el no abrazo, porque buena parte de lo que aparece después nos aparece como problemas que no podemos resolver tienen que ver con esos primeros momentos de la infancia donde no hubo esto que decía, estaban los chicos sueltos. Eduardo Bustelo, que no sé si va a estar aquí, pero alguna vez Eduardo Bustelo habla de niños huérfanos con padre y madre, ¿no? Nos dice este problema de niños a los que no los miran, a los que no los tocan, a los que no los acompañan, y que en las familias de condición más alta, con la contratación de algunos servicios, se atenúa, el impacto es menos visible, pero el problema sigue estando allí, es igual. Entonces estamos trabajando muy intensamente en la búsqueda de... nosotros tenemos un programa que se llama Cuidando a nuestros niños y niñas, a nuestros chicos y chicas en este caso, pero estamos buscando en provincias, organizaciones, experiencias exitosas que den buen resultado de trabajo en la comunidad para mejorar el trato para con los niños. El ministro Sileni recién mencionaba, algo de esto dijo, quizás estén viendo esa linda campaña del Ministerio de Educación que convoca a los padres a acompañar a los chicos a las escuelas, a acompañarlos en el trayecto escolar, a acompañarlos cuando hacen los deberes, a llevarlos de la mano, así como está el papá que lo acompaña muy gustosamente cuando el niño va a entrenarse a un club de fútbol. Es muy lindo también que los acompañen alguna vez cuando van a la escuela y ahí hay un trabajo importante que hacer. Es una cuestión centralmente cultural, pero el Estado tiene que promover el cambio cultural. Si en este caso la tarea es promover el cambio de hábito, la tarea del Estado está allí. Yendo más concretamente al tema de desarrollo infantil o de centro de desarrollo infantil, otra prioridad de la Secretaría en el último tiempo, a partir de la sanción de la ley 26.233 que aquí se mencionó, se crea a nivel de la Secretaría, con rango de subsecretaría, una comisión de promoción y asistencia del centro de desarrollo infantil, hay un decreto reglamentario, y a partir de allí empieza a haber una labor muy intensa que obviamente tiene un amplio camino por delante. Hay tres cuestiones centrales a las que aspiramos, sobre las que aspiramos a impactar con una adecuada política de mejoramiento de los centros de desarrollo infantil y de ampliación de la oferta. Estoy hablando de 0 a 3, 0 a 4 años. En realidad, en un acuerdo con educación concebimos, y por lo que plantean nuestras leyes, 4 o 5 años, educación inicial, 0 a 3 años, fuera del sistema educativo, pero enlazando el trabajo de las áreas sociales con las áreas educativas. Decía, tres grandes impactos esperamos en la mejora de la oferta de centro de desarrollo infantil. En primer lugar, mayores facilidades para el acceso al trabajo de las mujeres jóvenes. Tenemos un problema muy serio. Una buena parte de mujeres jóvenes de condiciones humildes, de sectores populares, no pueden trabajar sencillamente porque no hay una oferta adecuada y accesible para que puedan tener los niños al cuidado de un centro de desarrollo infantil o de un jardín maternal o como le quieran llamar, para que la mamá pueda trabajar. Esto produce una enorme desigualdad, una enorme frustración. Las estadísticas indican que una mamá con un niño sostiene el trabajo, porque seguramente hay alguien en el entorno que ayuda a cuidarlo. Con 2 niños ya se aleja mucho del trabajo. Y la mamá joven con 3 chicos, el 95% no trabaja, no tiene ninguna posibilidad de hacerlo, y ahí la oferta de centro de desarrollo infantil aparece imprescindible. El segundo gran tema es el de rendimiento escolar. Está absolutamente probado que aquellos niños que han tenido
algún trayecto por centro de desarrollo infantil, han tenido estimulación, han participado colectivamente con otros chicos, han construido vínculos de otra naturaleza. En la escuela, sobre todo en el primer grado, les va mejor. Hoy no lo explicó Silioni, me hubiera gustado que lo dijera. El problema del primer grado, el acuerdo que hubo entre los ministros de Educación del país para evitar repetir en el primer grado, porque no hay un problema de dificultades del chico per se, sino que algunos llegan con muy poco estímulo. Entonces se está planteando darles un tiempo más y trabajar con ellos para que no repitan el primer grado y no pierdan su grupo, porque se sabe que con 3, 4 meses más de trabajo con el chico rápidamente se pone al nivel de los otros. Es lo que no tuvo antes y lo que otros tuvieron. Ahí hay otro tema central a resolver. Y el tercer tema es el trabajo infantil intrahogar. Los chicos de 9, 10 o 11 años que en lugar de jugar o hacer los deberes tienen que cuidar a sus hermanitos de 2, 3 o 4 años. Una mejora en las políticas de oferta de centro de desarrollo infantil da la respuesta adecuada a este tipo de problemas sociales que son de nueva generación. Hoy se explicó muy bien aquí, las mujeres, por suerte, en nuestra sociedad se han calificado más, quieren trabajar, a todos nos parece muy bien que papá y mamá trabajen. Ahora, para resolverlo tiene que haber cuidado de calidad para que los niños puedan estar mientras sus padres trabajan. El marco legal de la Ley 26.233 lo favorece y venimos desarrollando algunas políticas importantes en ese sentido. Algunas cosas respecto a estas políticas. En primer lugar, que aquí no se lo dijo. Voy a decir algo que no se lo dijo. Voy a hacer algo raro. Parte de la complejidad de las políticas de centro de desarrollo infantil son quienes brindan los servicios. Cualquiera que lo vea bien y lo analice sabe que tiene intervenciones del Estado nacional, de los estados provinciales y de los estados municipales. Pero si lo quiere complejizar un poco más, va a ver que lo que depende de lo público en muchos casos depende de educación, en otros casos depende de salud y en otro caso depende de desarrollo social. Pero si uno lo mira un poquito más complejo, va a advertir que cerca de la mitad de la oferta son de organizaciones de la comunidad, que además en sí mismas son muy diversas. Hay desde organizaciones muy humildes que han generado espacio de cuidado de niños, hasta ofertas de calidad elevadísima, con costos también muy elevados. Es decir, que la heterogeneidad de los espacios de cuidado de niños es enorme y ese dato tiene que ser central para pensar una política. Entonces Franco nos convoca, Andrés, a tener una política. Y nosotros estamos de acuerdo con tener una política, pero tenemos que tener una política que no niegue nada de todo esto que yo he descrito de una manera muy simplificada y que los que saben les pueden llevar 4 horas a explicar la diversidad de la oferta, desde el garage en algún lugar donde una organización con piso de tierra y algunas mamás cuidan los niños, hasta lugares de excelencia de los ministerios de educación de las provincias que tienen más desarrollo. En el medio pasa la vida de los centros de desarrollo infantil. Entonces, reconocer esa heterogeneidad es central. La tarea que nos hemos impuesto desde la Secretaría es ampliar la oferta, más plazas, pero elevar la calidad de la oferta, de las prestaciones también. Tenemos en muchos casos, sobre todo en los sectores más humildes, niños al cuidado de personas que no han sido capacitadas para ello, mucho docente, mucha mamá cuidadora que no tiene siquiera el secundario terminado, establecimientos con condiciones edilicias muy complejas, muy inseguras para los chicos. El tema alimentario en general está más trabajado porque venimos con una vieja política alimentaria y eso suele estar mejor, la oferta allí suele ser de mejor calidad, el tema alimentario. Pero el tema recurso humano, el tema edilicio es un tema central, venimos trabajando en eso a través de las provincias y a través también de transferencias directas a organizaciones, a redes de centros de desarrollo infantil. En relación a lo que nos planteaba Andrés de una única política, lo cierto y lo que adelantaba Silioni, hay un acuerdo muy sólido, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría que me toca liderar, con el Ministerio de Educación. Hay en primer lugar un acuerdo conceptual importante respecto de que hasta los 3 años es un trabajo centralmente social con componentes pedagógicos y educativos, que a partir de los 4 años, sin abandonar la mirada social y comunitaria, entramos ya en el sistema educativo, como lo plantea la Ley 26.206. Hay un acuerdo respecto de esto y estamos empezando a tener intervenciones territoriales de manera conjunta
para mejorar la oferta, para ampliar, y hay algunos proyectos muy ambiciosos que lo vamos a definir seguramente antes de fin de año, de construcción de una cantidad importante en todo el país de nuevos centros de desarrollo, refacción de otros y equipamiento de otros. Lo que en lo inmediato ya estamos empezando en algunos lugares del país es, a través del programa Fines del Ministerio de Educación, lograr la terminalidad al menos secundaria de todas las personas que están cuidando niños, y el armado de una diplomatura, aunque sea una carrera de un año de rango universitario, para que quienes han terminado el secundario y están en la tarea de cuidado de niños puedan calificarse un poco más. Yo creo que para el año que viene vamos a poder avanzar en ese sentido. 2 o 3 reflexiones más. Bueno, gracias. 2 cositas o 3 más sobre cosas que sí se dijeron, pero yo quiero complementar. La descripción que hicieron Néstor y Andrés respecto de las reformas normativas me eximen de seguir con ello, pese a que hay por lo menos 3 o 4 leyes más que ellos no señalaron, que conforman lo que nosotros en la Secretaría de Niñez llamamos el bloque legislativo a favor de la infancia. Eso es un dato muy significativo. En el Congreso de la Nación, en los últimos 10 años, se han dictado por lo menos 12 o 13 leyes que han contemplado los problemas de los chicos y que han resuelto esos problemas en clave de derechos, en perspectiva de derechos. Yo los convoco a que busquen, respecto de algunas de esas 12 o 13 leyes, alguna crítica de algún experto, organización, legislador o actor de la vida social argentina con compromiso con los derechos de los niños que haya criticado alguna de esas normas. Es notable el grado de unanimidad alcanzado en nuestros congresos, y esto ya no es una reivindicación solamente del gobierno al que orgullosamente pertenezco. Hablo de la voluntad plural que se expresa en el Congreso y que ha logrado sancionar infinidad de normas que todas se enrolan en la perspectiva de derechos y que no han generado mayores controversias. En ese punto está la explicación de por qué no hemos destrabado el régimen penal de la minoridad. La única mancha que nuestro plexo normativo tiene en materia de derechos de los niños es el régimen penal de la minoridad. ¿Y por qué no lo hemos podido destrabar? Porque tenemos un régimen que, por un lado, habilita enormes discrecionalidades y penas como adultos, pero que al mismo tiempo tiene una edad muy alta a partir de la cual empieza la persecución penal, 16 años. No hay ningún país de la región que tenga tan alta la edad a partir de la cual puede haber sanción penal. Y generalmente todos los proyectos que han otorgado mayores garantías y han reducido las penas y han adecuado más a la convención el proyecto de ley, nos han planteado iniciar la persecución penal desde 14. Y entonces hay una tensión de no querer canjear mayores garantías por ampliación de la punición desde los 14 años. Es decir, hay una enorme dificultad para sancionar una ley donde existe una voluntad mayoritaria de que esté conforme con una ley que desde ningún punto de vista viola los derechos del niño. Es decir, no seguir con la ley actual viola los derechos del niño, pero si se la sancionara bajando de 16 a 14 la edad de reproche penal, seguramente una buena parte de los especialistas, de los actores sociales dirían que estamos ampliando la persecución penal, y es un debate más que legítimo, sobre todo para los que entienden algo de esto, si se lee la observación general número 10 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que plantea no regresividad. Yo digo porque muchas veces no se logra entender porque no se modifica esa ley, y a mí me parece que no se encuentra un camino donde se conforme una mayoría amplia que pueda decir estamos sancionando una ley que es buena para los niños. No logramos hasta el momento conformar esa mayoría. Segunda reflexión sobre el tema legal. Esas leyes nacionales son eso, leyes nacionales. Y en el 90% de los casos se trata de materias no delegadas en el marco de la Constitución por las provincias a la nación. De modo que son leyes que o necesitan de una adhesión provincial o necesitan de fallos judiciales que les establezcan carácter vinculante, sino la que rige es la ley provincial o en algunos casos la no ley provincial. Entonces nos encontramos con una dificultad en ese sentido, de un plexo de normas nacionales que es muy avanzado y que no siempre encuentra en la norma provincial una coordinación, un acompañamiento, y ese es todo un desafío. Para decirlo en otras palabras, la ley de protección dice que el que no escucha a un niño
es una mala persona. Hay que sancionarlo, no hay que saludarlo más. Siempre hay que escuchar a los niños. Si usted va y lee los códigos procesales civiles de casi todas las provincias, que es donde se dirime cómo interviene un chico en un procedimiento civil, por ejemplo, cuando sus padres se separan, prácticamente esos códigos prohíben la participación de los niños. Entonces tenemos leyes que por un lado exigen la escucha del niño en el seno familiar, en el seno judicial, en el club, en la comunidad, pero después la ley que se aplica dice todo lo contrario. Entonces hace falta una vuelta de tuerca, repensar las reformas normativas para hacerlas operativas, para hacerlas vinculantes, para hacerlas exigibles. Y lo último que quiero decir, respecto a las leyes, quiero decir algo sobre lo que no se dijo nada y ahora sí voy terminando. En esta evolución legislativa a favor de la infancia se inscribe, claro está, el Código Civil, el nuevo Código Civil. Allí los temas son de los más variados, tampoco aparecen críticas desde la perspectiva de los derechos de los niños. Y en algunos temas aparecen regulaciones muy avanzadas. En general, las críticas que aparecen tienen que ver, en el único aspecto donde hay un debate complejo en relación al problema del derecho a la identidad. Es allí donde hay un debate un poco más complejo en relación a la infancia. En los demás temas, en general, se entiende que las leyes, el código no merece mucha discusión en cuanto a que favorece el paradigma de la Convención. Ahora, en estos días se está discutiendo un nuevo proyecto de ley que en mi modesto entender también supone ampliación de derecho de la infancia. Se está discutiendo la posibilidad de que en nuestro país, como ya sucede en Brasil y como sucede en otros países del mundo, para los chicos de 16 o 17 años exista la posibilidad del voto facultativo. Yo quiero hacer de ello una muy breve defensa. No hay ningún obstáculo legal para que eso suceda. Es un problema de voluntad política, es un problema de análisis político, social, técnico. No hay ningún tipo de obstáculo constitucional ni legal para que eso aparezca. Hay algún apoyo distante, si se quiere, pero hay un apoyo en algunas normas de la Convención, artículo 12, 13, 15, respecto a la participación de los chicos. La ley 26061, nuestra ley, establece estándares más elevados, habla concretamente del derecho a la participación y a expresar su opinión libremente, a la participación política incluso, habla de participación en ámbitos estatales, familiares, escolares, comunitarios, y además la observación general número 12 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas sobre el derecho de los niños a ser oídos y a la participación, habla de que la participación de los niños tiene que tener 3 características para que se adecue a la Convención. En primer lugar, ser auténtica, es decir, que la participación tenga alguna incidencia, que lo que el niño dice o aporta pueda servir para modificar la realidad, que no sea una participación formal. En segundo lugar, dice que debe ser voluntaria, que no debe ser obligatoria. Y en tercer caso, dice que debe ser incluyente, que en ningún caso esa participación debe servir para discriminar o segregar. Yo entiendo que la discusión debe ceñirse a qué nivel de madurez vemos en nuestra adolescencia, los chicos de 16 o 17 años, y qué voluntad vemos de aportar. Nosotros tenemos un programa que se llama Nuestro Lugar. Es un programa donde hemos convocado a miles de chicos en el país de 14 y 18 años a presentar proyectos colectivos, y los proyectos en torno a medio ambiente, imagen y sonido, deporte, tiempo libre, etcétera. Se han presentado miles y miles de proyectos. Nosotros a lo largo de estos 3 años hemos premiado 1.500 proyectos. A los chicos se les dan 20.000 pesos para que puedan concretar el proyecto. Son chicos de 14 y 18 años que pueden estar agrupados en escuelas o en barrios o en otro tipo de comunidades. Y con ellos hacemos reuniones donde el pretexto es la capacitación, pero en realidad lo central es que se escuchen y nosotros poder escucharlos. De la condición social que sea, porque hay chicos de situaciones de extrema pobreza y chicos de clase media, del lugar del país que sea, del sur, del norte, grandes ciudades, pequeñas ciudades. Cuando uno les pregunta a los chicos de 14 y 18 años, ¿cuál es el principal problema que ellos ven de ellos y la sociedad? Hablan de discriminación, de tener un lugar, de que les den pelota, de que los escuchen, de que no los maltraten. La idea de habilitar la posibilidad de que aquellos que tienen voluntad puedan formar parte de la construcción de la voluntad colectiva de un pueblo en una elección, a mí me parece que aporta en esa línea. Otra vez más, ganamos todos y no pierde nadie. No aparece perdiendo nadie, siempre y cuando entendamos que esto es facultativo y no los adulticemos. La posición que nosotros tenemos como Secretaría es que por debajo de los 18 años son niños, y
merecen, son acreedores de la protección especial que la Convención les consagra, lo que no tiene por qué estar encontrado con la posibilidad de que participen sin perder la condición de adolescentes, que es lo que plantea el proyecto de ley y que yo claramente los estoy convocando a que lo apoyen. Así que, para terminar, decirles que en relación a los desafíos, y como decía Alberto, nosotros somos conscientes de que hay mucho trabajo por delante, sigue habiendo pobreza y pobreza extrema en la infancia argentina y hay mucho para trabajar en eso. Nosotros creemos que se avanzó mucho, pero sabemos que los problemas están, hay mucho por hacer. Nos parece que es prioritario plantearnos colectivamente, no solamente el Estado, colectivamente, mejorar el trato del mundo adulto para con los niños, reducir la violencia contra los niños, nos parece un tema central. Nos parece que tenemos que mejorar los cuidados para los chicos de 0 a 4 años y comparto lo que se decía al inicio, creo que fue Néstor. Hace falta un trabajo conjunto para visibilizar no solamente las políticas a la primera infancia, nosotros necesitamos visibilizar más a la primera infancia. La asignación universal por hijo significó un aporte, pero lo cierto está en que es probablemente el segmento de los niños que menos visibilización tiene y por lo tanto menos nos ocupamos los adultos, el Estado, las organizaciones, la sociedad. Les agradezco muchísimo la atención. Muy bien. Tenemos que... Muchas gracias, Gabriel. Para cerrar este panel, agradecemos la participación de todos y de todas. No vamos a hacer un cierre o una recuperación de las distintas líneas que salieron, que fueron muchas, muy variadas, muy ricas. Solo quisiera tomar este planteo que de alguna manera dejó Néstor en el final de reflexión y que fue retomado, de la necesidad de rediscutir el modelo de desarrollo que estamos construyendo como país. Creemos que un modelo inclusivo solamente un modelo inclusivo nos dará la posibilidad de pasar de la igualdad de derechos a la igualdad de oportunidades. Creemos que este es el gran desafío, construir igualdad de oportunidades para todos nuestros niños y nuestras niñas, y en ese camino queremos caminar conjuntamente. Muchas gracias. Muy bien, hemos llegado a la parte final entonces de esta primera jornada. Queremos agradecer nuevamente a Néstor López del equipo de IP UNESCO, también a Andrés Franco, representante de UNICEF en Argentina, y a Gabriel Lerner, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación. Agradecemos a todos ustedes, espero que hayan pasado con agrado esta jornada que hemos vivido. Ustedes, con el mismo gusto que nosotros, espero que hayan disfrutado de estas jornadas y nos reencontramos mañana a primera hora con mesas y panelistas de primer nivel. Les recuerdo que mañana los vamos a estar esperando a las 8:30, puntuales.